la región del Biobío, el presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Vivienda comenzaron la gira de la reconstrucción. Las autoridades van a recorrer las 3 regiones más afectadas por el terremoto, donde van a entregar soluciones habitacionales. Queremos profundizar en este tema. Estamos para eso en contacto desde Linares con el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Maquena. Ministro, muchísimas gracias por este contacto. Bienvenido a la Mañana Informativa. Buenos días. No, muy buenos días, Carla, José Antonio, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes esta mañana. Ministro, ayer escuchábamos palabras del presidente de la República que situaba en un 80% el nivel de reconstrucción. Sin embargo, hemos visto algo de controversia, algunas agrupaciones y gente que fue afectada por el terremoto que no cree mucho en esas cifras y que piensa que el avance ha sido menor. No sé si podríamos ir desagregando las cifras para saber cuántas viviendas ya han sido entregadas, cuántas están en vías de construcción y cuántas faltan directamente desde el inicio, ¿no? Desde poner la primera piedra en adelante. Bueno, a mí me parece francamente una majadería que se sigan cuestionando las cifras. Inicialmente se dudaba que de la entrega de subsidios, se decía que eran papelitos, que no tenían ningún valor. Pero bueno, hoy día, a fines de año pasado se cumplió una meta muy importante, se entregaron los 220.000 subsidios que teníamos como meta para el cierre del programa de reconstrucción, entregamos 222.000 de hecho, y de esos hoy día tenemos un 80% de las obras iniciadas, 178.000, 110.000 obras terminadas, lo cual no quiere decir que la tarea esté concluida, ni mucho menos, todavía nos queda 40.000 obras por iniciar, y eso es mucho. Hoy día hay 70.000 o 69.000, para ser más preciso, obras en construcción, de las cuales 59.000 son viviendas. Y esas son cifras muy grandes, Carla. Si uno compara lo que han hecho países mucho más poderosos que el nuestro, en experiencias similares, hemos visto que han tomado 8 o 10 años. Por lo tanto, ¿Ministro? Si somos capaces de hacer esto, como ha propuesto el presidente, en los 4 años de su gobierno, yo creo que va a ser un hito a nivel internacional. Y así se está viendo desde fuera con mucho interés el proceso chileno. Ahora, insisto, todavía quedan muchas obras por iniciar, son 40.000, tenemos poco tiempo. De hecho, si queremos completar el proceso de reconstrucción en los 4 años del gobierno del presidente, tenemos que iniciar la última obra hacia mediados del próximo año. Las viviendas individuales toman 6 meses en construirse y un conjunto habitacional como los que hemos entregado ayer y vamos a entregar hoy día, en 2 días vamos a entregar 1.000 viviendas, toma 14 meses, por lo tanto es un proceso lento, difícil. Sí, usted lo señala, el desafío es grande, pero el presidente al inicio de su gobierno y luego de reconocer los efectos del terremoto, me imagino él lo ha reiterado, al fin de su administración debería estar finalizado el proceso de reconstrucción. Eso, desde el punto de vista de las cifras y del proceso de cómo ¿va efectivamente a ser así? ¿Usted espera que al fin de estos 4 años el proceso de reconstrucción haya concluido? Esperamos que sí. De hecho, estamos monitoreando todos los meses cuántas obras iniciamos y cuántas obras terminamos. Y necesitamos, como yo decía, iniciar todos los conjuntos habitacionales hacia fines de este año y las viviendas individuales no más allá de mediados del próximo. Y hemos estado terminando del orden de 6.000 obras al mes e iniciando 5.000. Si somos capaces de mantener ese ritmo, vamos a llegar, pero es difícil porque cada vez cuesta más, cada vez los proyectos están más lejos, va quedando siempre, por supuesto, para el final lo más difícil, no todas, pero digo, en algunos lugares ocurre eso. Entonces, tenemos que mantener la presión, tenemos que mantener la atención, tenemos que ir buscando siempre formas de cómo hacemos las cosas más rápido, pero es posible. Por ejemplo, el gasto en el mes pasado solamente fue de 64.500 millones de pesos en vivienda. Eso equivale a prácticamente 200 viviendas al día. Estamos hablando de facturas pagadas, por lo tanto son gastos reales. Pero hay otro tema también, José Antonio, que yo creo que es importante y que se nos olvida. Que más allá de los números que confunden a la gente, yo creo que después de esta entrevista pocos televidentes van a recordar tanto número que hemos hablado. Yo creo que hay otro tema que es muy importante y que tiene que ver con la calidad del trabajo que se ha hecho, que ha sido realmente también destacado por expertos internacionales en el extranjero, en el sentido de que ha sido una reconstrucción centrada en la persona. Permitimos que 54.000 chilenos reconstruyeran su casa en el lugar donde la habían perdido, donde viven sus parientes, donde han tenido la vida con sus vecinos. Hubiera sido mucho más fácil juntar y construir esas 54.000 casas afuera de un pueblo. O, por ejemplo, el hecho que hayamos tenido cuidado también por el patrimonio. Hay 5.000 viviendas de alto valor patrimonial que hemos considerado con subsidios especiales, con montos especiales, que es realmente un proceso muy difícil, son proyectos complejos. O el hecho que hayamos permitido que
arrendatarios y allegados que no eran dueños de una vivienda, pero que el terremoto los dejó sin un lugar donde vivir. También hemos abierto la puerta a miles de chilenos y en parte haciéndonos cargo de un déficit habitacional que no necesariamente tenía que ver con el terremoto. Por supuesto, el terremoto los dejó en la calle y así sucesivamente. Sí, entendiendo, ministro, que ha sido un trabajo arduo, que ha sido complejo, que una reconstrucción no se hace de un día para otro y entendiendo que no todo es número, ¿a qué atribuye usted? Usted dice es un poco majadero esto de seguir planteando que la cifra no es la correcta, pero ¿qué atribuye usted que la gente no esté sintiendo a lo mejor ese efecto en la reconstrucción? Tengo aquí una encuesta de Corbiobío que dice que un 57% de los encuestados no cree que haya realmente un 80% en avance en materia de reconstrucción. ¿Por qué la gente aún no lo siente? Bueno, el 80% de avance en materia es a nivel global, no solo en vivienda. Yo pienso que tal vez, y hemos iniciado un 80% de las obras y terminado solamente un 50%, para ser preciso. O sea, pero yo creo que tal vez tenemos que comunicar más, tenemos que estar más cerca de la gente, tenemos que dar a conocer lo que está haciendo el gobierno, pero bueno, el día tiene 24 horas pero yo creo que tenemos que dar a conocer, sobre todo esta parte cualitativa de la reconstrucción, que yo creo que es muy importante, porque son aspectos que la hacen más humana y al final la van a hacer más valorada por los chilenos y por supuesto que todas estas decisiones que hemos comentado, que tomó el presidente, hacen que la reconstrucción sea más difícil. Tomamos el camino duro. Todas estas decisiones, por ejemplo, en el borde costero, hubo que hacer estudios de riesgo, diseñar parques de mitigación, hemos tenido que diseñar viviendas sociales, entre comillas, tsunami resilientes, que son mucho más caras por lo demás. En fin, cuidando y teniendo el centro del foco en las personas, en los damnificados y no en los bienes materiales. Y eso ha sido realmente un desafío muy difícil. Ministro, quería llevarlo a otro tema, pero que tiene que ver, por cierto, con la construcción de viviendas. Se trata de lo que vimos la semana pasada en Puente Alto, estos verdaderos palafitos que han sido para muchos consecuencias de una política de vivienda en el pasado que ha privilegiado el número por sobre la calidad. Usted ya mencionaba la semana pasada algunas iniciativas que existen respecto de aquello, incluso el mismo alcalde Osandón señalaba que de acuerdo a las condiciones que existen hoy día en esa zona de la comuna, la municipalidad no puede hacer nada. ¿Qué opinión tiene usted y qué viene en materia de vivienda social, incluso respecto de lo que ha ocurrido en Puente Alto? Bueno, coincido con el alcalde Osandón que para un municipio es muy difícil hacer algo en esa materia. Son cantidades de recursos muy grandes que se necesitan y yo creo que ustedes, José Antonio, hizo muy bien la introducción. Yo creo que privilegiamos demasiado la cantidad por sobre la calidad. Fuimos muy exitosos en mantener y reducir drásticamente el déficit cuantitativo, la cantidad de viviendas, pero a la pasada creamos un problema grave en muchos sitios. De hecho, hemos estimado al Ministerio que hay 55.000 departamentos tipo blocks, en condiciones donde la gente vive en condiciones muy duras. De hecho, si uno hace un análisis social, aparte del físico, se da cuenta que en esos lugares se concentra drogadicción, inacción juvenil, violencia intrafamiliar, detenciones, en fin, graves problemas sociales. Por lo tanto, tenemos que empezar a hacernos cargo de esto. Hemos estudiado este problema en profundidad y tenemos diseñado un plan de trabajo que vamos a empezar el próximo año. Esperamos poder anunciarlo, si Dios quiere, con el presidente muy pronto. Y va a implicar una inversión muy grande, 55 millones de dólares solamente el próximo año, en lo que pensamos va a ser el inicio de una tarea que va a tomar mucho tiempo para el Ministerio. Y en esos lugares vamos a tener que reconvertir. Ahí las familias viven lejos de los lugares de trabajo, sin ningún tipo de servicio, supermercado, cuartel de bomberos, carabineros, bancos, en fin, y son cantidades muy grandes de familias de chilenos que en alguna medida están siendo gravemente discriminados. Ministro, ¿han sido ineficientes las políticas habitacionales de los gobiernos anteriores? Yo no sé si ineficiente es la palabra, yo creo que los énfasis han cambiado, yo creo que ahí se cometió algunos errores efectivamente porque se privilegió demasiado la cantidad, despreciando totalmente el concepto de barrio, el concepto de ciudad y por lo tanto la calidad de vida de las familias. Y eso tenemos que hacernos cargo. Ahora hay que reconocer también, Chile ha progresado muchísimo, hoy día tenemos un ingreso per cápita que es 3 veces lo que teníamos hace 20 años atrás y por lo tanto tenemos que corregir ese problema en los 10 años que vienen. Bien, ministro Pérez Maquena, le queremos agradecer muchísimo por esta entrevista. Sabemos que tiene una agenda bien apretada, así que lo liberamos ya a esta hora. Que tenga un buen día. Bueno, muchas gracias. Esperamos entregar unos lindos conjuntos habitacionales ahora en Linares, en Rauco con el presidente, como hicimos ayer en Biobío. Bien, pues nos quedamos pendientes a todos esos detalles. Gracias, ministro, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Adiós. Adiós.